¿Tienen pantalla visible, jóvenes? Sí, doctor. Bien. Revisaremos el estudio, jóvenes, del órgano de la vista. Estructura que no solamente nos permite identificar y reconocer los objetos, siendo estos cercanos o lejanos, y además discriminar los colores. Entonces, toda esa función, aunado, por supuesto, al nervio óptico y estructuras que continúan al nervio óptico, están involucradas en esto que se llama globo ocular. Pero el globo ocular no solamente es el funcionamiento como globo ocular, tiene estructuras anexas que le permiten cumplir esa función. ¿Y dónde está ubicado? Específicamente en toda esta estructura ósea que se llama cavidad orbitaria. Entonces está el mismo globo ocular y estructuras anexas al globo ocular, donde están las glándulas lacrimales, los párpados, músculos extrínsecos del globo ocular. Y cuando hablamos de glándula lacrimal nos estamos refiriendo a lo que en conjunto glándulas, lago lacrimal y canalículos y el conducto nasolacrimal le dan la denominación de el aparato lacrimal. Entonces, este es un corte horizontal, jóvenes. Esta es región medial, esta es región lateral. Y estamos viendo estructuras externas del globo ocular y también estructuras internas por el tipo de corte que es a este nivel. Y lo que estoy precisando, jóvenes, ese es el globo ocular o simplemente ojo. Y por tanto, tiene un polo anterior y un polo posterior. ¿Qué estructura identificable y visible del polo anterior? La capa más superficial de recubierta externa, que es la córnea, que es una membrana transparente. Y su polo posterior está en relación prácticamente con la retina y donde tiene el origen el nervio óptico. Entonces, polo posterior, polo anterior, y entre ambos hay un eje anteroposterior. Y ese eje anteroposterior promedio es de 25 milímetros, tiene un diámetro transverso de 23.5 milímetros y a este diámetro transverso recibe también la denominación del eje ecuatorial del globo ocular. Y este eje ecuatorial fundamentalmente sirve ¿para qué? Inicialmente para hacer la división del ojo en una región anterior y en una región posterior. Pero muy aparte de eso, la utilidad, la aplicabilidad que tiene esta línea ecuatorial es que va a servir como parámetro de referencia para las inserciones de los tendones de los músculos extrínsecos del globo ocular. Y después se describe un diámetro vertical, o sea, de arriba hacia abajo, que en promedio mide 23 milímetros. Luego, característica general del ojo es su peso. Oscila promedio entre 7 a 7.5 gramos. Luego, la consistencia se le compara como si fuese la tensión o la presión que uno tiene cuando palpa la región tenar de la mano, pero con el dedo primer dedo en hiperextensión. Esa es la tensión que se percibe o la que debe tenerse en consideración cuando se habla de la consistencia del globo ocular. Y luego, todo esto son membranas, jóvenes. Y quien realmente le da la forma es esta sustancia gelatinosa que está en el centro, que es el cuerpo vítreo. Entonces, el globo ocular, muy aparte de tener una consistencia, tiene una presión intraocular producto de estos líquidos. Ya eso se llama, como vuelvo a repetir, presión intraocular, que se determina con un aparato que se llama el tonómetro, y la presión normal promedio del globo ocular es de 15 milímetros de mercurio.
Ahora, les acabo de comentar que tiene diferentes membranas de envolturas externamente e internamente, esto que está en mayor concentración, que es el cuerpo vítreo. Entonces, lo que vamos a revisar, qué envolturas tiene externamente de superficial a profundo y qué estructuras internas hay dentro del globo ocular. La capa más externa, que luego se los muestro en el esquema, es la túnica fibrosa, la más externa. Y es la que prácticamente aísla al globo ocular de estructuras vecinas, la protege. Por dentro de la túnica fibrosa o capa fibrosa está la túnica vascular. Y la capa más interna es la retina. A su vez, la túnica fibrosa o externa tiene dos porciones. La que está hacia atrás, o sea, orientada al polo posterior, es la esclera, y la más anterior, visible, como les decía hace un momento, es la córnea. La gran diferencia entre las dos es que la córnea es transparente, permeable a los rayos luminosos, mientras que la esclera no. La capa que sigue a continuación es la vascular, y que tiene igual, al igual que la anterior, porciones, pero aquí ya no solamente hablamos de dos, sino hablamos de tres porciones. La coroides, que es la más posterior. Si nos vamos en dirección a la córnea, o sea, anterior, tenemos el cuerpo ciliar, y finalmente la más anterior es el iris. Y hacia atrás tenemos la retina, que se la describe generalmente con un estrato pigmento retiniano externo y otra porción pigmentaria interna. Aunado a esto, como les vuelvo a repetir, dentro de estas tres hojas está lo que en conjunto se llama el núcleo interno del ojo. O sea, estos jóvenes, ese es el núcleo interno donde está así de posterior a anterior el cuerpo vítreo, músculos ciliares, la fónula, cristalino, iris, cámara anterior, lo delgadito oscuro ahí, y la cámara anterior. Ese es el núcleo interno del ojo. Ahora, estructuras anexas, músculos extrínsecos del globo ocular, y aquí se le considera al elevador del párpado superior. Hay tejido adiposo, hay vasos sanguíneos y el nervio óptico. Polo anterior, polo posterior. Es como un globo. Lo externo, lo que estoy señalando, lo que se ve ahí en un blanco medio humo, que es la parte más sólida de todo este espacio que constituye las hojas de envoltura del globo ocular, esto que estoy señalando así, jóvenes, de posterior a anterior hasta este nivel es la capa escleral de la túnica fibrosa, no transparente o gruesa, y termina ¿dónde? En esta estructura que es no lineal, sino así, festoneada, en el límite con lo que constituye ya la otra porción de la túnica fibrosa, que es la córnea. Y el lugar donde termina la esclera y se inicia o está en relación con el borde posterior de la córnea es el surco iridio corneal o el surco escleral. Y a nivel de este surco, jóvenes, aunado a estructuras internas, pero ya de las otras capas constitutivas de envoltura del globo ocular, vamos a encontrar al canal de Schlemm a este nivel y los cuerpos de Fontana. Y este canal de Schlemm es el que sirve de mecanismo o estructura por la cual circula el humor acuoso, que es el elemento nutritivo tanto para el iris como para la
el cristalino fundamentalmente. Entonces, la porción escleral y la porción corneal de la primera capa, que es la fibrosa. De la túnica vascular, la siguiente capa, la más posterior, es la coroides. Luego le sigue hacia acá, hasta aquí es esto, coroides, luego le sigue el cuerpo ciliar. Y aquí en el cuerpo ciliar, jóvenes, hay una serie de estructuras que luego lo vamos a revisar. Y lo más anterior, jóvenes, de esta segunda capa, que es la túnica vascular, es el iris, que también tiene características peculiares. Y la capa más interna, jóvenes, es la retina. Y la retina también tiene una porción posterior y una mínima porción anterior. Pero la que se comporta realmente como retina es la capa más posterior, donde abundan dos estructuras fundamentales que son los conos y bastones en la retina, amén de otras estructuras. Entonces, el panorama de aquí en adelante es revisar características propias de cada una de estas envolturas. La primera capa, la fibrosa, constituida por esclera y córnea. De toda la longitud que tiene o el diámetro la porción fibrosa, la porción escleral ocupa prácticamente los 5/6 posteriores, mientras que solamente 1/6 es ocupado por la córnea. Por la posición y considerando los polos que tiene el globo ocular, definitivamente esto es posterior. Luego, de consistencia, esto es prácticamente dura, la más sólida de todas las capas constitutivas de envoltura que tiene el globo ocular. Es blanca, no transparente, y que no es en el 100% cerrada. Y la razón por la cual no es así herméticamente sellada es porque uno, es perforada por el nervio óptico. Dos, ¿quiénes más perforan? A ver, ¿quién aporta de lo que hasta ahora hemos revisado en anatomía? Nagarú, Las arterias oftálmicas. las arterias centrales de la retina. Siga, Nagarú. mm, En la cavidad orbitaria hay un ganglio, que es el ganglio ciliar. Te di la pista, Nagarú. Es perforado, jóvenes, por las arterias ciliares cortas y nervios ciliares cortos y nervios ciliares largos. Amén de estructuras venosas. ¿Y para qué más o con qué otras estructuras se relaciona la esclera? Sirve como estructura anatómica de inserción a los músculos extrínsecos del globo ocular, en sus diferentes superficies. Pero por fuera, y esto lo vamos a ver más adelante, jóvenes, de esta misma esclera, no conformante de la esclera, está la cápsula de Tenon. Y esta cápsula de Tenon es como una especie de capuchón para el globo ocular y específicamente capuchón para la porción escleral de la túnica fibrosa. ¿Tiene importancia? Sí tiene importancia, jóvenes. Entonces, hasta ahí las características de esta porción posterior de la túnica fibrosa que se llama esclera. Si eso ocurre con este segmento, ¿qué pasa con la córnea? En longitud solamente es 1/6. Esto es totalmente grueso, oscuro y no transparente.
Esta es delgada y totalmente transparente. Y la razón por la cual es transparente es obvia, pues tiene que permitir la entrada de rayos luminosos y llegar a la retina y después recién transformarse en imagen visual. Es convexa en su extremidad anterior y obviamente cóncava en su región o superficie posterior. Luego, esta estructura que es vital en la conformación del globo ocular, jóvenes, a pesar de la tremenda importancia que tiene, no tiene irrigación sanguínea. En otras palabras, no tiene vasos sanguíneos. Y la pregunta lógica es entonces, ¿cómo se nutre? La nutrición le llega a través de este humor acuoso que está en la cámara anterior del globo ocular. Y luego, ya les dije que acá hay un surco de separación entre la extremidad posterior de la córnea y la extremidad anterior de la esclera, que es el surco iridio, perdón, esto esclerocorneal. Hay como un límite entre ambos ahí. Y ahí va a estar ubicado el surco venoso escleral. Y a través de este surco venoso escleral aunado a otras estructuras que hay a ese nivel que van a constituir el canal de Schlemm, como les dije hace un momento, es por donde se reabsorbe este humor acuoso. Ahora, la misma córnea joven tiene estructura propia. No piensen que es una lámina así sola. Entonces, se describen hasta 6 capas en su conformación de la córnea. Hasta hay tejido elástico. Pero eso ya representa estudio histológico. 5 o 6 capas se escriben en la conformación. Y acá también es donde se va a producir pues, el reflejo corneal. Cuando, digamos, esto se hace el examen clínico del paciente y con algodón se hace el contacto con la córnea y se produce el reflejo respectivo. Entonces, ahí tienen descrita la primera envoltura externa, que es la túnica fibrosa. Lo mismo acá, jóvenes, lo mismo. Este en otro corte de la esclera, del límite, donde está el canal de Schlemm. Esta es la córnea de lo último que hemos hablado, que como les vuelvo a repetir, no tiene vasos sanguíneos, no tiene estructura linfática, pero sí tiene inervación, constituida por, ya les dije, por 5 o 6 capas. Y cuando en el límite de lo que es córnea y esclera, esto cuando se avanza en la edad cronológica se torna oscuro. Y a esto algunos le describen como si fuese el arco senil producto de la evolución cronológica. Siguiente capa, jóvenes. Esto que está representado en un color ligeramente rosado, la túnica vascular. Y esta túnica vascular, que tiene las 3 porciones que les he comentado, la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, a diferencia de la primera que es gruesa, no transparente, sólida, esta es una estructura blanda. Y la característica fundamental de esto es que por ahí transcurren los vasos sanguíneos, las arterias ciliares. Es blanda, como lo puedo repetir, en consistencia. La proliferación de vasos sanguíneos tiene la tendencia a ser oscura por la presencia de pigmentos a este nivel.
la capa más externa de esta primera porción, que es la coroides, que constituye, digamos, el límite entre lo que es coroides y la superficie interna de la esclera, recibe la denominación de la lámina foxa. Entonces aquí hay arterias y venas. Luego, en su región anterior, esta porción coroidea tiene la presencia de estos mismos vasos sanguíneos, tienen el comportamiento anatómico acá formando plexos. Y la agrupación de estos vasos sanguíneos bajo la denominación de plexos reciben la denominación de el cuerpo ciliar. Y en este cuerpo ciliar, jóvenes, es la zona donde se elabora el humor acuoso, y este humor acuoso después transita hacia la cámara posterior del ojo y hacia la cámara anterior del globo ocular. Son los responsables de la nutrición de la córnea, en parte del iris y del cristalino. Ahora, acá también hay procesos ciliares, y los procesos ciliares son músculos ciliares a este nivel. Entonces, acá hay una serie de trabéculas entre la estructura vascular y la estructura muscular y estos ligamentos de sostén que tiene el cristalino, que es parte conformante del núcleo interno. Y a través de esos espacios minúsculos es que por donde van a filtrarse, digamos, para ocuparlo la cámara anterior, la cámara posterior y la cámara anterior del globo ocular. Y después se reabsorben por ese canal de Schlemm que les he comentado, o que también está representado aquí. Entonces, esa es la característica del cuerpo ciliar. Y la subporción más anterior de la túnica vascular es esta estructura. El iris, estructura circular, y esto cuando se hace el examen clínico, y que en el centro tiene un orificio que se llama la pupila. Aquí hay vasos sanguíneos y hay músculos. Y aquí el músculo que va a estar el músculo constrictor y dilatador de la pupila, inervados por el sistema nervioso vegetativo, al igual que los procesos ciliares. Y además, la capa más posterior en la configuración de lo que es iris se caracteriza por tener pigmentos. Y son esos pigmentos quienes dan la coloración al iris, y por tanto la coloración distintiva de cada persona. Se dice que en los morenos la pigmentación es oscura y por tanto se habla de unos ojos o iris con pigmentación parda, y en las personas de piel clara esto tiene diferente configuración. Entonces, iris con la pupila, este es el responsable de la contracción o dilatación pupilar, y también es el que da la coloración a los ojos. De lo comentado hasta aquí, jóvenes, de la primera hoja que hemos comentado, la esclera, fundamentalmente aquí la característica es que la proliferación de tejido conjuntivo. Luego está la coroides, a diferencia del anterior, que es la proliferación de vasos sanguíneos. Hay estructura pigmentaria en la región del iris que da la coloración a los ojos. Y además en esta zona es donde se va a producir o va a influir en la captación menor o mayor de la intensidad de luz. Y lo que viene a continuación en la revisión es la retina. Para que tengan una idea más concreta de esta porción, que es útil en la explicación para el iris, también para lo que es el límite entre lo que es córnea y esclera, y también para que vayan fijando cómo es la fijación que tiene el cristalino.
Este es un esquema magnificado, jóvenes. Entonces, de este hemos comentado. Les dije que no es una línea así recta de unión. Es una línea festoneada y que tiene su canal de Schlepp. Ahí está. Lo que acabamos de hablar del cuerpo ciliar. En el cuerpo ciliar les dije que hay músculos que reciben la denominación en conjunto del proceso ciliar, donde hay fibras circulares y longitudinales. Entonces, estos músculos son los responsables fundamentalmente para el trabajo de estos ligamentos. Ligamento suspensorio del cristalino, o que también se llama simplemente la zónula, ¿no es cierto? Acá están los procesos ciliares, donde están los plexos vasculares, que son los responsables. Se describe inclusive que hay 80, 90 en concentración de vasos sanguíneos, y dentro de ellos están los valles ciliares, y estos plexos son los responsables de la fabricación del humor acuoso, y que después son vertidos a la cámara posterior. De la cámara posterior, a su vez, se filtran por espacios pequeñísimos y también por el orificio que tiene el iris, que es la pupila, hacia la cámara anterior del globo ocular. Y esto es el iris. Y esta es la configuración que tiene el iris en su región anterior y en su región posterior. Los dos músculos que les he comentado, el constrictor y dilatador de la pupila, y en la región posterior hay el pigmento característico que da la tipificación a la coloración de los ojos. Y en una vista frontal, jóvenes, esto es el iris. En el centro de esta estructura está la pupila, y esta pupila, ustedes saben que varía en diámetro, aumenta o disminuye gracias a la presencia de músculos ciliares involuntarios de disposición radiada o circular. Y en promedio, jóvenes, esta pupila mide 12 a 13 milímetros, es más grueso en la misma borde pupilar. El iris tiene una cara anterior, tiene una cara posterior. La anterior, obvio, está relacionado con lo que es la hendidura palpebral, o sea, está expuesta hacia el exterior, mientras que la cara posterior, fundamentalmente por la cercanía que tiene con el cristalino, está en relación con la cara anterior del cristalino. Quienes participan en la inervación de estos dos músculos lisos involuntarios: sistema nervioso vegetativo. Entonces, les dije que aumenta o disminuye el diámetro pupilar dependiendo de la intensidad de luz en el lugar donde se encuentra la persona. Si hay una menor cantidad de luz, la pupila se dilata con la intensidad de permitir la mayor captación de rayos luminosos, y al revés, cuando la intensidad o la carga de luminosidad es alta, la pupila se contrae para defenderse de la intensidad de la luz y permitir o seleccionar la cantidad de rayos luminosos que van a introducirse al globo ocular y finalmente llegar a la retina. Entonces, ¿qué hace el iris, jóvenes? Uno, da coloración a los ojos, o la tonalidad. Permite el pasaje de menor o mayor cantidad de rayos luminosos. Es como un diafragma del trabajo que tiene la pupila gracias a esos dos músculos que hay conformantes del iris. Entonces, en las fibras circulares, los que van a producir constricción o disminución del diámetro pupilar es inervado por el parasimpático del vegetativo, mientras que la función dilatadora que se realiza a través de las fibras radiadas, esas fibras son inervadas por el sistema o por el componente simpático del vegetativo. Contracción el parasimpático y dilatación el simpático.
Y ahora vayamos a la capa más interna, jóvenes. Algunos dicen que la túnica interna o neuronal del globo ocular, o también llamada retina, es producto de ¿qué? Del nervio óptico que se irradia hacia la superficie interna del globo ocular y que estas radiaciones terminan en la hora serrata. Se dice que hasta ahí hay capacidad visual, pero hay una zona de la retina que tiene una capacidad visual extremadamente alta y muy funcional. Y después esta otra porción que ya no es la que percibe la intensidad, es en menor proporción la parte de la retina a este nivel. Ahora, esta retina, jóvenes, tiene diferentes estratos en su conformación. La más interna, vuelvo a repetir, pero de las tres constitutivas de envoltura del globo ocular, es la más frágil, la que inclusive puede desprenderse o desgarrarse de la conformación de las hojas de recubierta que tiene el globo ocular. Entonces, por eso es que se habla del desprendimiento de la retina. Entonces, esta es la distribución de esos estratos que le dije que forma la, la retina, pero la forma de poder evidenciar mejor. Yo no me voy a detener, jóvenes, en mencionarles las diferentes capas conformantes donde predominan, o vuelvo a repetir, los conos y bastones, después las células ganglionales, eso es estructura histológica. Lo útil para ustedes, jóvenes, es que cuando se hace un fondo de ojo, esto es anterior y posterior, y el examen de fondo de ojo consiste en que el aparato se llama oftalmoscopio y que tiene incluida una fuente de luz. Y que obviamente para hacer este procedimiento oftalmoscópico se dilata la pupila con esto, sustancias químicas vasodilatadoras, obviamente que van a inhibir el trabajo parasimpático. Permite la introducción de rayos luminosos e ilumina internamente la superficie interna de la retina. Y la imagen visual oftalmoscópica que se tiene de la retina es esta, jóvenes. Muy aparte de las diferentes capas constitutivas que tienen su conformación, donde caracteriza esas dos porciones que les he dicho, conos y bastones. La parte más central que se observa cuando se hace el fondo de ojo es el nervio óptico, lo que también se llama la papila. Y adyacente a la papila existe otra mancha de características amarillentas y que tiene como una porción de declive en el centro. A esta porción se llama la mácula. Y la mácula es la zona de máxima visibilidad de la retina. Y se dice que es la zona de máxima visibilidad porque ahí van a estar en mayor cantidad lo que son conos y bastones. Y fundamentalmente los conos en lugar de los bastones, dependiendo si es visión nocturna o visión diurna. Mientras que en la papila, o sea, que está en relación con el nervio óptico, solamente hay estructura del nervio óptico, mas no hay elementos constitutivos de la misma retina, o sea, no hay conos y bastones, y por tanto esto no tiene capacidad visual, por eso se llama el punto ciego de la retina. Cuando lo lógico sería, si el nervio está ahí, uno pensaría que esa es la zona de máxima visibilidad del globo ocular o de la retina, pero no.
que hay pura estructura de nervio, más no estructuras propias de la retina que perciben o discriminan los rayos luminosos. Esto es el punto ciego o papila, y esta es la mácula con su zona de declive, que es la zona de máxima visibilidad de la retina. Ahora, pero sí, de esta porción que está en relación con el nervio óptico y por tanto la arteria central de la retina, obvio van a ver la radiación de diferentes vasos sanguíneos para dar la irrigación respectiva a la retina. Entonces aquí, punto ciego donde no hay conos ni bastones. Lo mismo acá, jóvenes. Este es el nervio óptico, la papila, zona ciega. Como vuelvo a repetir, no hay elementos fotosensibles. Y aquí está la mácula, que es lateral a la ubicación que tiene el nervio óptico. Y esta sí es la zona de máxima visibilidad. Y la forma como se explica que es la zona de máxima visibilidad está aquí, joven. Esta es la ubicación de la fovea que tiene en la retina o en esa porción específicamente de la retina. Un área más o menos de 200 milimigras, donde hay la carencia de bastones y hay la presencia marcada de conos. Entonces, esta es la mácula y esta es la fovea central que tiene la mácula, zona de máxima visibilidad en el globo ocular. Y esquemáticamente, jóvenes, aquí tienen la representación de las diferentes membranas de envoltura que tiene el globo ocular. La primera hemos dicho que es, bueno, por supuesto aquí no está esquematizada la córnea, la esclera, que es gruesa, no transparente, perforado por vasos, arterias y nervios ciliares. Además sirve como inserción a los músculos extrínsecos del globo ocular. La siguiente capa es la coroides. Bueno, acá solamente se ve la coroides, pero tienen que saber ustedes que tiene el proceso ciliar y el iris en su superficie más anterior. Y luego hasta aquí te representaba las diferentes o algunas de las capas constitutivas de la retina, donde están los conos y bastones. Después están hay células de diferente disposición horizontal, bipolar, etcétera. Y las últimas son las células ganglionares, donde prácticamente de ahí se van a originar el nervio óptico. Y por dentro de esto, obvio, aquí llegan los rayos luminosos, y por dentro de esto está el núcleo interno del ojo, donde predomina el humor vítreo. Lo mismo aquí tienen jóvenes. Pero ya esto es el esquema representativo solamente para la retina. Entonces, ahora dejamos ya de describir las envolturas porque ya hemos hablado de las tres, esclera o la túnica fibrosa vascular y la neuronal o retina. Y ahora vayamos a las estructuras internas que hay dentro del globo ocular. O sea, todo esto. Entonces, la característica común de todas estas estructuras que están conformando el núcleo interno del ojo es que tienen el comportamiento de ser transparentes y refringentes a los rayos luminosos. Significa eso que tienen que permitir el pasaje de rayos luminosos. Y luego, que el eje visual esté orientado hacia la mácula para la percepción de los rayos luminosos. La primera estructura que, digamos, tiene que atravesar un rayo luminoso es la córnea, que ya lo hemos escrito. Ya estructura conformante del núcleo interno, la cámara anterior.
Aquí hay humor acuoso, al igual que en la cámara posterior. Esta cámara anterior tiene límites. ¿Y quiénes constituyen sus límites de esta cara anterior que lo estoy precisando ahí? Anteriormente está delimitado por la superficie posterior o interna de la córnea. Y la pared o superficie posterior de esta cámara anterior lo constituye la superficie anterior del iris. Mientras que la cámara posterior está comprendida entre quienes, la superficie posterior del iris y la cara anterior del cristalino o de la zónula o de los procesos ciliares. Entre ambos hay estructura de comunicación, sí, jóvenes, a través de la pupila. Entonces, descrito aquí cámara anterior y cámara posterior. Por detrás, ¿qué hay? El cristalino. Este es un medio refringente. Y este cristalino tiene estructuras de fijación, es como un lente biconvexo y por tanto tiene una superficie anterior y una superficie posterior. Y externamente, como digamos, una estructura que la protege o la individualiza, tiene una cápsula propia. E internamente tiene tejido fibroso, tiene tejido elástico y otros tejidos más, que es histológico. Pero aún así permite el pasaje de rayos luminosos. Y la característica de este lente biconvexo que se llama cristalino es que varía su diámetro antero-posterior o disminuye su diámetro transverso. Y esa función se hace en base a ¿qué? Al trabajo de estos ligamentos y los músculos ciliares. Entonces, este mecanismo de aumentar o disminuir la convexidad antero-posterior del cristalino, a eso se llama el reflejo de acomodación. Y por detrás de todo esto está el cuerpo vítreo. Centrémonos un poquito acá. Cristalino. La parte más interna es el núcleo del cristalino. Sus extremos, sus polos, anterior y posterior. Y por tanto se describe un eje transversal y un eje antero-posterior. Y estos dos ejes son los que varían, más se utiliza la variación de este diámetro antero-posterior en el reflejo de acomodación, y el reflejo de acomodación, ¿cuándo funciona? Cuando nosotros enfocamos o miramos objetos a distancia u objetos cercanos. Cuando percibimos objetos lejanos, generalmente el eje antero-posterior es de 3.7 milímetros. Y cuando percibimos objetos de cerca, el diámetro aumenta hasta 4.4 milímetros. Pues ya les dije que tiene una estructura interna propia, una cápsula de recubierta y tiene estructuras que lo mantienen en posición anatómica. Y una estructura que la mantiene en posición anatómica son estos ligamentos suspensorios de cristalino, simplemente llamados zónula de zinc, que son fibras radiadas dispuestas así transversalmente de la extremidad de ambos extremos del cristalino hacia al proceso ciliar o cuerpo ciliar. Tiene, o esta zona, y también en la misma estructura del cristalino tiene fibras elásticas. Vuelvo a repetir, esto es totalmente transparente. El otro elemento de fijación lo constituye esta fosa que le forma el cuerpo vítreo en su región posterior del cristalino, lo que se llama la fosa hialoidea.
Esto es, vuelvo a repetir, totalmente transparente, pero a medida que se transcurre en la cronología etaria, esta capacidad que tiene el cristalino de ser transparente disminuye, se torna opaco. Y al tornarse opaco es lo característico que se ve en gente de edad avanzada, cuando uno mira a los ojos de esa persona y observa a través de la pupila como una nube, una mancha blanquecina de este nivel. A eso se llama catarata. Obviamente son cataratas seniles. Entonces, y cuando ya este cristalino pierde esa capacidad, obviamente disminuye la agudeza visual de la persona. Entonces, este es el lente que inclusive el gobierno tiene programas de, de recuperación visual en gente de edad avanzada. Entonces se hace la operación respectiva y se cambia este lente y se pone otro lente con la capacidad de recuperar o con la intención de recuperar la agudeza visual en la persona. Ahora, les dije hace un momento que el diámetro de esto cambia, ¿no es cierto? Y también se los he comentado y se los recuerdo de que eso se llama reflejo de acomodación. Pero obviamente para eso tiene que haber la participación del trabajo de estos músculos, y el trabajo de estos músculos es a expensas de inervación vegetativa. Entonces, y aquí tienen una imagen más de cerca, jóvenes, cómo es la disposición esta transversal que tiene de los extremos del cristalino hacia los músculos ciliares. Y igualmente acá, jóvenes, ya estos son los que se llaman el ligamento suspensorio del cristalino que va de un extremo hacia el músculo ciliar. Entonces, son estas dos estructuras las responsables de producir el reflejo de acomodación o aumentar o disminuir el diámetro antero-posterior del cristalino. Y aquí lo tienen, ¿no? En esquema. En una visión lejana, este músculo está relajado y obviamente también menos tensa es el ligamento suspensorio y por tanto el diámetro antero-posterior del cristalino disminuye y por tanto eso permite una visión adecuadamente de los objetos lejanos. Y al revés, cuando este músculo ciliar y por tanto se contrae y por tanto también tensa al ligamento suspensorio, aumenta el diámetro antero-posterior del cristalino y permite la visión cercana de los objetos. Lo mismo acá, jóvenes, y por influencia simpática, y gracias a esas estructuras del músculo ciliar y de los ligamentos, hay un relajamiento, y este es el trabajar del parasimpático cuando aumenta el diámetro antero-posterior. Lo mismo aquí, explicado el reflejo de acomodación, dependiendo si la intensidad de luz es cercana o lejana. De las cámaras ya les he comentado inclusive sus límites y qué hay o cómo es ocupado estos espacios que se llaman cámara anterior y posterior por el humor acuoso, que también se los comenté, que es elaborado en estos cuerpos ciliares. Nuevamente para que vean ustedes acá con mayor detenimiento que esta es la cámara anterior, delimitada con las estructuras que les he comentado, y esta es la cámara posterior. Lo mismo aquí, jóvenes, creo que es un esquema ya repetitivo. Cámara posterior, cámara anterior.
Y la otra estructura en relación al núcleo interno del ojo, y prácticamente se dice que este es el que da la forma al globo ocular, es la presencia del cuerpo o humor vítreo. Y que este humor vítreo se caracteriza o se la describe como una sustancia gelatinosa, y que esa sustancia gelatinosa está presente y renovable como si fuese, dicen, el, el líquido cefalorraquídeo a este nivel, que transcurre por este canal hialoideo. Y obviamente también estos jóvenes van a contribuir a la nutrición del cristalino en esta región, porque acuérdense que esto no tiene la presencia de vasos sanguíneos, no tiene. Y ahora sí, dejemos ya de revisar mismo globo ocular, porque ya fue revisado en sus envolturas externas y su núcleo interno, donde está el cámara anterior, cámara posterior, cristalino y humor vítreo. Ahora hablemos cómo ustedes están viendo acá, jóvenes, que el globo ocular no ocupa todo el espacio de la cavidad orbitaria. Es la estructura más anterior de la cámara, digo, de la cavidad orbitaria, sí, pero no ocupa todo el espacio. Y quienes van a ocupar los espacios donde no hay globo ocular son los músculos extrínsecos, nervio óptico, estructuras arteriovenosas, otros nervios que transitan por acá, fundamentalmente los ramos del nervio oftálmico, primera rama del quinto par. Y si aún hay espacios por ocupar, jóvenes, esto es rellenado y no se ve acá por tejido adiposo. Tejido adiposo. Entonces, lo que vamos a revisar a continuación es estructuras anexas al globo ocular. ¿Y qué estructuras anexas al globo ocular? Uno, músculos extrínsecos, la cápsula de Tenon que no se ve aquí, y tejido adiposo. Antes de empezar a describir los mismos músculos extrínsecos, donde la mayoría de textos consideran inclusive al elevador del párpado superior, pero este músculo elevador del párpado superior no tiene inserción en el globo ocular, jóvenes, pero sí está marcadísimamente relacionado con la determinación de la hendidura u orificio palpebral. Entonces, lo primero que vamos a revisar, que no se ve acá, jóvenes, porque no hay esquema alusivo a eso, es la cápsula de Tenon. Pero ustedes tienen que imaginarse como otra estructura similar a esto, pero que solamente llega hasta milímetros antes de lo que es córnea. O sea, lo engloba parcialmente, no se adhiere a la esclera. Entonces, vuelvo a repetir, es como un capuchón así. ¿Y cuál es el objetivo de esta cápsula de Tenon, la primera estructura que se describe como anexa al globo ocular? La explicación que se da es la siguiente, jóvenes. Si no estuviese presente esta cápsula de Tenon que les acabo de comentar, producto del trabajo de estos músculos, al globo ocular lo llevarían hacia atrás. Entonces, esta cápsula de Tenon es como si lo tuviesen en posición anatómica y el globo ocular, pero permitiendo que producto del trabajo de estos músculos, simplemente el globo ocular se desplace en esa cápsula de Tenon, se desplace hacia arriba, se desplace hacia abajo, lateralmente, internamente, o los otros movimientos que se hacen en el globo ocular producto del trabajo de estos músculos.
Esa es una función. La otra que hace la cápsula de Tenon, como que está por fuera de la esclera, que hace jóvenes. Estos tendones de los diferentes músculos extrínsecos, jóvenes, su inserción es en la esclera, como ustedes lo están viendo ahí. Entonces, para llegar a esta superficie escleral, ¿qué hace el tendón? Necesariamente perfora la estructura de la cápsula de Tenon. Y producto de esa perforación, la cápsula de Tenon le da como elementos auxiliares a estos tendones, formándoles vainas musculares y vainas tendinosas. ¿Listo, jóvenes? Entonces, esa es la cápsula de Tenon y las funciones que tiene esta cápsula de Tenon. Luego, y ahora sí empecemos a hablar de los mismos músculos. La generalidad de estos músculos tienen inserción en esta estructura que se llama el tendón común anular. Y este tendón común anular, porción tendinosa, ¿dónde se ubica? En la porción superior y borde interno de la hendidura esfenoidal superior. Ahí es la ubicación. Y después que se forma esta estructura tendinosa en esa superficie del esfenoides, emergen 4 lengüetas: superior, media, inferior y lateral. Y en la intersección de esas lengüetas, jóvenes, o en una de esas lengüetas, se va a establecer, en una de esas lengüetas se va a establecer un anillo, y específicamente en la lengüeta superoexterna. Y a través de esa lengüeta superoexterna va a transcurrir, es como un orificio especial para quienes, para el nervio óptico, para el, para el nervio motor ocular común, motor ocular externo, nasal, vena oftálmica y raíz simpática del ganglio ciliar. No se ve acá, pero esa es la descripción de ese anillo y qué estructuras transcurren a través de ese anillo. Entonces, vuelvo a repetir, en las intersecciones de esas lengüetas, en las intersecciones se van a originar o hasta la raíz o la inserción de inicio de estos músculos. Para el recto lateral, recto interno, recto superior, recto inferior, oblicuo mayor y el oblicuo menor. Ahora, todos esos músculos se insertan a ese nivel. Y terminan en diferentes superficies de lo que vamos a ver más adelante. El único músculo que no tiene relación con esta porción tendinosa es este músculo, que es el oblicuo inferior o también llamado oblicuo menor. Y este músculo, su inserción de inicio es en la superficie anterointerna de la cavidad orbitaria, algunos dicen milímetros por detrás del conducto nasolacrimal. Se desplaza lateralmente o externamente y después sus fibras tendinosas se van a insertar en el cuadrante ínfero-externo del globo ocular en la región posterior. De aquí hacia adelante es anterior y de aquí hacia atrás es posterior. Y sus fibras tendinosas de inserción de término están casi próximas al
la inserción del tendón de término del oblicuo mayor u oblicuo superior. Y solamente dice que están separados por un espacio de 7 milímetros. Entonces, el trabajo de este músculo que hace va a llevar a la córnea hacia arriba y hacia afuera. ¿Qué otra característica de estos músculos jóvenes? Se dice que la longitud como fibra muscular de todos estos músculos como fibra es prácticamente la misma. Y la variación en cuanto a longitud total, ¿quién la da? La porción tendinosa. Y se dice que el recto interno es el que tiene la porción tendinosa más larga y más gruesa. Y está prácticamente pegadita al límite de separación entre la porción anterior de la esclera y la porción posterior del iris. Ahora, la función de cada uno de estos músculos, bueno, es en relación, como les dije hace un momento, a dirigir el globo ocular. Si es el recto superior, dirigirá la córnea hacia arriba. Si es el recto inferior, a la inversa. Si es el recto lateral, dirigirá pues la córnea lateralmente. Y si es el recto interno, medialmente a la córnea. Entonces, del oblicuo menor ya se los expliqué, y este es el responsable de la mirada patética, de la mirada indiferente. Entonces, para cumplir esa diferente función, jóvenes, tiene también inserciones de nervios para este grupo de músculos. Entonces, ¿y cómo se produce la inserción? Lo tenemos acá, jóvenes. El nervio oculomotor con su rama motora, tercer par craneal. ¿Qué músculos inerva? Al recto medial, al recto superior, al recto inferior y al oblicuo menor. Y también al elevador del párpado superior. Mientras que, perdón, este es el oblicuo mayor, disculpen. Mientras que el nervio troclear o patético es el que inerva a este músculo oblicuo mayor, que es el responsable de la mirada patética y cuya característica es el único, jóvenes. Entonces hay dos únicos acá, que tiene su polea en el ángulo opuesto a la ubicación de la glándula lagrimal, en el ángulo superomedial de la cavidad orbitaria. Entonces, esto es inervado por el cuarto par craneal y el recto lateral es inervado por el sexto par craneal. Entonces, el trabajo de estos músculos son los responsables del trabajo coordinado con el fascículo nervioso que ustedes saben, de los responsables de los movimientos conjugados de los globos oculares para dirigir ambos ojos al objeto de la mirada. Otra estructura anexa al globo ocular lo constituyen los párpados. Y de párpados son como dos mantos que recubren la superficie anterior del globo ocular. Acá el párpado, por si acaso ha sido retirada su porción más externa o capa más externa, que es la piel. Y por debajo de la piel, y que paralelamente constituye la superficie o cara anterior de ambos párpados, jóvenes, hay tejido adiposo en pequeñísima cantidad, hay tejido elástico, hay tejido fibroso
y se describe de que el tejido fibroso este es el responsable de la formación de esta estructura que se llama el tarso superior y el tarso inferior, como si fuesen dos lengüetas cartilaginosas a este nivel. Y que esto es evidenciable cuando uno se trata de plegar el globo ocular de su extremo lateral, no el globo ocular, sino el párpado a su extremidad interna. Entonces van a percibir ustedes como una laminita cartilaginosa que impide esa maniobra. Entonces, y la superficie más interna o cara posterior tiene otra recubierta. Y esa recubierta ya está en relación con la cara anterior de la córnea. Y esa es la conjuntiva palpebral. Entonces, de externo a interno, piel, tejido celular subcutáneo, tejido fibroso, tejido elástico y al final la conjuntiva. Si me olvido de unas capas jóvenes, pero lo que tienen que recordar es que tiene piel y conjuntiva y el tarso. Ahora, luego, eso es en cuanto a caras y constitución de ambos párpados. Luego tiene dos extremidades, lateral y medial. Luego tiene un borde superior o borde adherente, también le llaman, que es el órbito palpebral, y tienen un borde libre o anterior. Y este borde libre, jóvenes, se caracteriza por tener una superficie externa y una superficie interna. Y estos bordes libres, como el término lo dice, si están ambos párpados así cerrados, van a llamarse lo que se llama la hendidura palpebral, y a esta superficie también le llaman el limbo palpebral, pero si están, digamos, abiertos, pues van a permitir que pasen los rayos luminosos y por tanto dejar, entre comillas, expuesta a la córnea. Cuando están separados los dos párpados se llama orificio palpebral. Ahora, muy aparte de haber tejido, piel, celular subcutáneo, tejido fibroso, tejido elástico y la conjuntiva, ¿qué más hay acá, joven? Hay glándulas. Y las glándulas que hay fundamentalmente digo, o en mayor proporción, es en el párpado superior. ¿Y qué glándulas? Las glándulas de Meibomian y las glándulas ciliares. Y ambas son glándulas sebáceas. Mientras que las glándulas sudoríparas se denominan las glándulas de Moll y van a estar ubicados en los intersticios que hay entre las pestañas, que es otro elemento de protección que tiene el globo ocular. ¿Listo, jóvenes? Entonces, ahí la descripción de ambos párpados con sus características. No era factible de ver aquí la conjuntiva palpebral y en este esquema sí permite, jóvenes. Esto es la piel del párpado superior. Tejido celular subcutáneo en lo que está en amarillito. La estructura muscular, en este caso, del elevador del párpado superior, que es el que realmente cumple la función de apertura o cierre para que se llame hendidura cuando están juntas los dos párpados o orificio palpebral cuando están separados. Y esta superficie, vuelvo a repetir, se llama el limbo palpebral. Por detrás de la capa muscular ya encontramos la porción fibrosa. Y lo más interno, jóvenes, es la conjuntiva palpebral, la que está prácticamente en relación con la córnea. Y esta conjuntiva palpebral, tanto superior como inferior, luego se refleja, aparte de la superficie que tiene la córnea a este nivel, se adhiere. Y al tener ese comportamiento forma el fondo de saco conjuntival inferior y al fondo de saco conjuntival superior.
¿Listo, jóvenes? Entonces, esa es la descripción, las partes, la constitución que tienen ambos párpados. Creo que no les comenté esto que está representado aquí en celestito azul, es el tarso, o lo que le describen algunos textos como el cartílago palpebral superior y el cartílago palpebral inferior. Ahora, la gran diferencia entre la extremidad lateral o externa de ambos párpados, o que le llaman también las comisuras externas, y los extremos o comisura interna de ambos párpados, es que aquí, jóvenes, va a estar el inicio de lo que es el conducto o la vía lacrimal, que luego lo vemos a continuación. Entonces, seguimos con estructuras anexas. Vamos a hablar ahora del aparato lacrimal. Y en el aparato lacrimal, algunos consideran en su descripción, primero obvio la glándula, o las glándulas porque son dos. Luego está el lago lacrimal. Y finalmente la vía nasolacrimal. ¿Dónde se ubica la glándula lacrimal? A ver, ¿quién da respuesta? Hace un momento les dije que a este nivel se ubica la tróclea o polea para el músculo oblicuo superior o mayor. Yo le dije que es opuesto a otra estructura similar que está en esta región. ¿Cómo se llama? Y eso ya lo hemos revisado en huesos jóvenes, ¿eh? Andrea Nina, Buenos días, doctor. buenos días. Tu ¿Sería respuesta. sería la fosita lacrimal? ¿Y dónde se ubica la fosita lacrimal, Andrea Marjorie? En en el hueso frontal. ¿En qué parte del hueso frontal? Ay, era en el borde inferior. No me acuerdo muy bien, pero era en la parte superior de la conformación de lo que iban a ser las cavidades orbitales. A ver, ¿quién está más lúcido o lúcida? ¿Janet de los Milagros o Janet de los Milagros? Sí, sí, doctor, buenos días. Buenos días. Mm, recuerdo que estaba en la fosa lacrimal, Sí, pero pero ¿dónde está la a nivel fosa? de la órbita, la cavidad orbitaria. ¿Qué parte de la órbita? Pues Estaba en la parte más externa. me canso. A ver, Mariela Ticona, ¿pertenece a este grupo? Sebastián Torreblanca, tu respuesta. Si esto es súpero interno, jóvenes, esto es súpero externo donde se ubica la fosa lacrimal, obvio. Cuando digo súpero externo es en relación al diámetro de la cavidad orbitaria. ¿Listo? Esa es la ubicación. Ahora, esta glándula lacrimal, jóvenes, se le describe en su conformación que tiene una porción palpebral y una porción orbital.
o superior e inferior. Ahora, ya ustedes saben la ubicación. No voy a describir las mismas características de la glándula, pero tienen que saber que tiene sus conductos excretores. Y que en promedio, estos son 8 a 10 los conductos y que se vierten, por supuesto, en esta región del fondo de saco conjuntival superior, de esta región, jóvenes, acá. Y de ahí, ¿qué pasa? La inervación también ya la saben, la irrigación también, por supuesto. Se vierten las lágrimas. En esta estructura que está delimitada por la misma córnea, superficie esta de la esclera y la región conjuntival de ambos párpados. A toda esa superficie le dan la denominación de lago lacrimal. Entonces, las lágrimas secretadas así por esos conductos se vierten a este, a este espacio. ¿Para qué? Para dar la humidificación respectiva al globo ocular y también protegerlo de partículas extrañas tan igual como hace las pestañas. ¿Y después qué pasa con las lágrimas? Se vierten acá, jóvenes. Y aquí está la diferencia entre la comisura externa o extremidad externa y la comisura interna de ambos párpados. Y aquí ya empieza lo que es la vía lacrimal. Y empieza dos orificios pequeñitos que hay en la parte superior e inferior, y estos dos orificios están delimitados por este tejido conjuntival que se llama la carúncula lacrimal. ¿Listo, jóvenes? Entonces, este orificio es el inicio o la papila del conducto lacrimal superior y la papila del conducto lacrimal inferior, como ustedes lo están viendo ahí. Ahora, ¿cómo es que las lágrimas que están aquí en el lago lacrimal se vierten y son absorbidas e introducidas después inicialmente al saco lacrimal o al fondo del saco lacrimal? Primero, por el mismo trabajo de los párpados con el mecanismo esto de apertura y cierre o establecer la hendidura o cierre, apertura o cierre de los párpados, ya para que se entienda mejor. Pero después, ¿qué más, jóvenes? Hay la participación marcada de un músculo que ustedes deben recordar aquí, que es el músculo de Horner. Pero para que el trabajo de los párpados y de este músculo de Horner sea realmente efectivo, se describe que la posición de la papila de estos canalículos tiene una disposición especial, es ligeramente orientado hacia atrás. Y cuando se modifica la posición de estas papilas de ambos canalículos, pues las lágrimas no se vierten adecuadamente a los canalículos. ¿Y qué pasa? Las lágrimas se caen, porque no siguen su camino regular. Y a ese mecanismo, cuando hay alteración de estas papilas en la ubicación, y obviamente el trabajo de los párpados y el músculo de Horner, ¿qué hace? Se caen y a ese mecanismo así de no adecuado del flujo de las lágrimas se llama epífora. Entonces las lágrimas se vierten a través de estos canalículos, los dos canalículos transportan hacia el saco lacrimal. Ya ustedes, el saco lacrimal está ubicado por detrás de la rama ascendente de la mandíbula y en relación con el hueso lacrimal, forman el conducto nasolacrimal en ese espacio óseo. Primero el fondo de saco y después viene el mismo conducto nasolacrimal. Y esta estructura tiene una longitud promedio de 15 a 17 milímetros y un diámetro de 3 milímetros de ancho.
y finalmente se vierten. ¿Y a dónde se vierten? ¿Dónde termina? ¿Dónde terminan, jóvenes? Denis Quispe. Mm, Buenos días, doctor. Buenos días. En el meato nasal inferior. Sí, jóvenes, es la única estructura que llega o desemboca en el meato nasal inferior. Y se describe de que en el orificio de desembocadura que tiene el conducto nasolacrimal en ese meato, jóvenes, existe la presencia de una válvula y esa válvula regula el flujo de las lágrimas hacia la cavidad nasal. La irrigación a expensas de la arteria angular, el ramo de la facial. Bueno, hasta ahí, jóvenes, la descripción del globo ocular en sí y sus estructuras anexas. Para que recuerden ustedes cómo es el aporte sanguíneo a estas diferentes estructuras que acabamos de revisar. Aquí tienen la arteria principal, que es la oftálmica, que prácticamente es la que contribuye con el mayor aporte sanguíneo. En un esquema de repente más representativo, la forma en cuanto a constitución que tienen los párpados. Aquí están viendo el músculo elevador del párpado superior que entra en la configuración del párpado superior y es el que prácticamente abre o cierra porque este es el músculo, o perdón, el párpado que trabaja más a expensas de este músculo, mientras que el comportamiento del párpado inferior es prácticamente pasivo. Es mínimo el trabajo que hace, más es el superior. Entonces, por eso es que cuando hay alteraciones de este músculo, bien sea en su inervación adecuada, se habla de una ptosis palpebral o caída del párpado. Aquí está el conducto nasolacrimal con sus canalículo superior, canalículo inferior. Aquí está en el centro la carúncula lacrimal. La irrigación que hay a nivel de los párpados, tanto superior como inferior, es a expensas de las arterias palpebrales. Bueno, para que recuerden la inervación. Fundamentalmente recordar aquí la inervación de la glándula lacrimal a expensas del nervio lacrimal, rama del oftálmico, pero para que tenga las propiedades secretoras para esta glándula, ¿quién tiene que adosarse? ¿Quién responde? Porque así como puro nervio lacrimal no tiene capacidad secretora, solamente tendría capacidad sensitiva o características sensitivas. El drenaje venoso, jóvenes, un drenaje venoso predominantemente al seno cavernoso, y también puede haber anastomosis con un ramito de la arteria facial, o también su drenaje muy aparte dice al seno cavernoso, puede ir al plexo pterigoideo. Igual para que recuerden ahí, jóvenes, o sea, hay que sumar conocimientos. Ahí está el ganglio ciliar para la inervación vegetativa parasimpática y producir la contracción pupilar. Ahí lo tienen. Y un recordar de lo que es el globo ocular con el nervio óptico responsable del transporte de los rayos luminosos, el formar el quiasma óptico, el tracto óptico, cuerpo geniculado lateral y de ahí la cápsula en relación a la corteza visual del lóbulo occipital, pero que hay un ramito finito antes de llegar al cuerpo geniculado lateral que va a llegar al, al collículo superior, y del collículo superior van ahí fibras al núcleo accesorio del tercer par craneal para que haya el trabajo sincrónico de los músculos extrínsecos del globo ocular.
Bueno, y tú tengas un esquema que ya lo revisamos cuando se trabajó el nervio óptico. Si tuviesen alguna pregunta, jóvenes. Maldonado está presente. Sí, sí, doctor, buenos días. Ah, buenos días. Pensé que se había quedado dormido, como no quería hacer clases ayer. No, no, así. ¿Alguna pregunta, jóvenes?